Conectarnos al poder de Dios. ¿Conectarnos a dónde? A ver, dígalo fuerte. ¿Conectarnos a dónde? Al poder de Dios. Y vamos a la palabra. Muy bien. Vamos a esperar nomás que terminen de acomodar. Pásenle. Gracias a Dios. Bien. Vamos a ver algunas citas muy importantes que van a ser la base de nuestra enseñanza del día de hoy. Yo le voy a pedir por favor que usted ponga mucha atención. Y es algo que dice, la misma palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando de cómo conectarnos al poder de Dios. Y empezamos esta serie de enseñanzas hablando de Jacob. Y estuvimos hablando cómo Jacob conectó su sueño. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún sueño, alguna visión en nuestra vida? ¿Verdad? Y hablamos cómo conectar ese sueño al poder de Dios. Después hablamos de Moisés. Y vimos también cómo Moisés tenía un propósito y cómo Moisés conectó su propósito al poder de Dios. Yo le voy a animar que si usted por algún motivo no pudo venir a la enseñanza, los pueda ver en la página de Plenitud, porque realmente ahí aprendemos a cómo conectar nuestros sueños, cómo conectar nuestros propósitos al poder de Dios. Y finalmente hablamos de Abraham, el padre de la fe, y hablamos de cómo Abraham conectó su fe. Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe, ¿verdad? Todos tenemos una medida de fe y vimos cómo conectar esa fe al poder de Dios. Y el martes hablamos de la obediencia. Vimos que la obediencia nos conecta al poder de Dios. ¿A dónde nos conecta la obediencia? Y vimos 3 efectos de cuando la obediencia es conectada al poder de Dios. La primera de ellas vimos que Dios nos brinda un aposento. ¿Un qué? Un aposento donde podemos tener intimidad con Él, una intimidad en la oración, en la comunión, y en ese lugar Dios nos da revelación, ¿verdad? Eso es. Lo número 2, vimos que su presencia, cuando uno de los efectos de la obediencia conectada al poder de Dios es su presencia manifiesta en nuestra vida. Y vimos otro ejemplo donde otro efecto de la obediencia a Dios es la prosperidad. Amén. Estuvimos hablando de eso el martes. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer 4 escrituras que le voy a pedir que las anote, si es tan amable, por favor. Y note algunas palabras claves que son muy importantes para la enseñanza que vamos a leer el día de hoy, que vamos a aprender el día de hoy. Así que le voy a pedir que estemos muy atentos. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es, a ver, dígalo fuerte, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios. A ver, diga conmigo, poder de Dios. O sea que en la escritura que usted y yo hemos creído, donde dice que el cielo y su tierra y la tierra pasarán, pero su palabra, diga conmigo, su palabra, el poder de Dios nunca pasará. Amén. No se le olvide esto, el evangelio es poder de Dios. Número 2, quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 58, por favor. Isaías 58, en el versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Dice así: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cuándo? Pronto, la salvación que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor o la gloria de Jehová será tu retaguardia. Note eso, mi justicia y la gloria. ¿Dónde irá la justicia? Por delante y por detrás la gloria de Dios. No se le olvide eso. Primero, el evangelio es poder de Dios. Número 2, mi justicia o la justicia de Dios irá por delante y la gloria de Dios será nuestra retaguardia. ¿Cuánto lo creemos? Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Anótelas ahí, medítelas, porque repito, es clave para lo que vamos a ver el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 2, si es tan amable, por favor. En el versículo 5 dice, para que nuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe estar fundada nuestra fe? Dice, para que nuestra fe en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros profesamos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 13, por favor, de ahí mismo del capítulo 2. Por lo cual también hablamos, diga conmigo, hablamos. Abrígalo de nuevo, por favor. Un poquito más fuerte. Muy bien. Cuando yo le digo que repita una palabra es porque va a ser muy importante. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que cuando el Espíritu nos enseña cosas, nosotros tenemos que hablar de eso y tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre no espiritual, el hombre que no es guiado por el Espíritu Santo, el hombre que sus oídos no están atentos a la guianza del Espíritu Santo, un hombre natural, dice, no percibe, no se da cuenta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo que tenemos que aprender? A discernir las cosas que nos pasan espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. No es en nuestra mente natural. Y finalmente acompáñeme por favor al libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, por favor. Versículo 27. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego se hace una pregunta. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo le quiero preguntar a usted en esta tarde, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Dice el Señor en su escritura, dice, yo soy el Dios de toda carne, o sea, de todos ustedes. Y luego dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? La Biblia dice que para Dios nada es imposible. Diga conmigo, para Dios nada es imposible, ni nada es difícil. ¿Lo puede decir de nuevo conmigo, por favor? Diga conmigo, para Dios nada es imposible y para Dios nada es difícil. Amén. Entonces, si para Dios nada es difícil, entonces para Dios todo es fácil. Si para Dios nada es imposible, entonces para Dios todo es posible. Y si para Dios nada es difícil, entonces para Dios todo es fácil. A ver, dígalo de nuevo conmigo, para Dios nada es imposible, todo es posible. Para Dios nada es difícil, todo es fácil. Amén. Ahora sí acompáñeme a Segunda de Reyes. Ahora sí vamos. Con estos versículos en mente, vamos a ver una historia que seguramente usted ya la ha escuchado varias veces, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. ¿Qué hemos visto? El evangelio es poder de Dios. La gloria de nuestra justicia o la justicia de Dios irá al frente y su gloria será nuestra retaguardia. Número 3, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nuestra fe en el poder de Dios. Y finalmente vimos que para Dios nada es difícil. Teniendo en mente estas escrituras, por favor, ahí en Segunda de Reyes capítulo 5, en el versículo 1, va a hablar de un hombre muy conocido o muy predicado, que usted y yo hemos hablado de él o hemos escuchado de él, lo hemos enseñado en los preencuentros. Entonces ya hemos escuchado, pero quiero que aprendamos hoy algo más. Dice, Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. ¿Cómo era este varón? Era un general y era un varón grande. Dice, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el Jehová salvación a Siria. O sea, Dios era un hombre grande, era un general, era un instrumento de Dios. Pero y también dice que este hombre era valeroso en extremo. Pero tenía un problema. ¿Qué problema tenía? Lepra. Dice, pero era
leproso. No sé si le podamos poner completo, no sé quién está en la pantalla y que esté muy al pendiente. Dice, este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? O sea, al frente lo que se veía era su escudo, era su valentía, era su coraje, era su decisión que tenía, su espada. Pero debajo de ese escudo tenía un problema que no se veía fácilmente, que solo algunos conocían. Y este hombre tenía lepra. Versículo 9, por favor. Y vino Naamán, después de que va, se presenta delante del profeta. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta al cual lo habían enviado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué era lo que Naamán quería? ¿Qué era lo que Naamán quería? Ser sano. ¿Qué es lo que el profeta le estaba prometiendo? Sanidad. Entonces la obediencia trae sanidad a nuestro cuerpo. Entonces dice ahí que este hombre le estaba diciendo, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y le dijo, y entonces serás sano. Pero ojo por favor el versículo 11. Y Naamán, ¿cómo se fue? A ver, diga conmigo, ¿cómo se fue? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, se estaba hablando a él mismo, estaba diciendo, saldrá él luego, o sea, saldrá el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la. Muy bien, porque me da mucha atención hoy. ¿Qué quería hacer Naamán? Quería ser sano. Quería que su lepra se le quitara. Entonces va con el profeta y el profeta le dice, bueno, manda uno de los mensajeros, dile a Naamán que ahorita no puedo salir. Estoy viendo el juego de México contra Siria, ¿verdad? Y le manda un mensajero. Le dice, pero ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y entonces Naamán dice que se fue enojado y empezó a hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado cosas o hemos hablado palabra? Claro, pues no podemos hablar otra cosa, ¿verdad? O hemos dicho palabras cuando estamos enojados. A ver, levante su mano, quiero saber cuántos. Y luego nos arrepentimos. Este hermano está inspirado hoy. Dice que empezó a hablar cosas. Ahora, ¿por qué se enojó? Porque él tenía una manera, él estaba sugiriendo cómo tenía que hacer Dios las cosas, o el profeta. Él estaba diciendo, bueno, es que yo pensé que iba a salir el profeta, me iba a saludar de general, ahora sí que de general a general, ¿verdad? Me iba a hacer una reverencia, iba a alzar su mano, iba a poner mi mano y yo iba a ser sano. Diga conmigo expectativas. Y a veces en nuestra vida, mi hermana, tenemos expectativas de cómo deben de pasar las cosas. Y cuando no pasan así como nosotros pensamos que deben de pasar, es que el Señor me tiene que sanar ahora. Y buscamos por todos los medios. Y Dios me tiene que dar el trabajo ahora. Y bueno, es que yo pensé que al llegar yo iba a trabajar este tiempo y resulta que yo pensé que iba a ser levantado a otro puesto, iba a ser promovido a otro puesto y el jefe se lo dio a otro. Y entonces nosotros y cuando nos enojamos empezamos a decir cosas. Esto fue lo que hizo este hombre. Cuando las cosas no pasan como usted y yo queremos, entonces enojamos y empezamos a hablar de cosas y hablar de personas. Empezamos a tener expectativas equivocadas. Y ahora aparte de la lepra, ahora hay resentimiento. ¿Qué hay? Contra Dios y contra las personas. Naamán yo creo que estaba enojado, resentido. No, yo creo, estaba enojado. ¿De quién estaba hablando? Del profeta. Estaba diciendo, yo pensé que este profeta iba a salir, iba a poner sus manos y se fue enojado. ¿Cómo se fue? Diga conmigo, enojado. Empezó a hablar. Versículo 12, por favor. Y dice él, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Cuando usted y yo nos enojamos, vaya, la Biblia dice enojaos, pero no
Dicho de otra manera, la Biblia dice, enojaos pero no hables. Enójate pero no tomes decisiones. Alguien me ayuda a bajar esto, por favor. Dile que está a tu lado si alguna vez él se ha enojado. Por allá, mijo, por allá. A ver, pregúntale que está a su lado. Dile, ¿alguna vez te has enojado? ¿Qué le dijo? Que no. Gloria a Dios, que ya está muerto usted. Pero el problema no es que nos enojamos. El problema es cuando hablamos cosas. Empezamos a decir cosas. Y empezamos a tomar decisiones. Escúcheme, por favor. Y empezamos a tomar actos de venganza, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me enojo con mi esposa, yo me vengo de ella y no bajo a comer. Aleluya. ¿No? Y me hago el enojado. Y que sufra la condenada. ¿Alguien se identifica conmigo? A ver, varones, ¿cuántos se identifican conmigo? Gloria a Dios, no soy el único. Gracias, doctor. Gracias por estar conmigo. Sí, ¿verdad? Nos enojamos. Hacemos actos de venganza. ¿Cuántas cosas hemos hablado contra la familia, contra la esposa, contra el esposo? No porque no los amamos, sino porque estamos y queremos vengarnos de lo que nos hizo, lo que nos dijo. Y eso nos causa muchos problemas. Y esto es lo que le estaba pasando a este hombre. Ahora recuerde que era un hombre usado por Dios. Recuerde que era un hombre valeroso. Era un hombre que era valiente, pero tenía ese problema de que él tenía una expectativa y perspectiva equivocada de cómo tenían que pasar las cosas. Escúchame, mi iglesia, y eso nos afecta mucho cuando nosotros no pasan las cosas en el tiempo que yo quiero, como yo quiero. Entonces esto nos causa problemas, resentimientos, amarguras. Nos empieza a alejar de Dios. Y mire lo que sigue, por favor. Voltea con el que está a tu lado y dile, no sé por qué pienso que el pastor va a hablar de ti hoy. No sé, solo me imagino, dile. Dile, me da una leve sensación de que van a hablar de ti. No sé por qué me estoy imaginando, dile. Pero quiero que aprendamos algo más de esto. Versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ¿cómo le dijeron? Y a mí me había llamado mucho la atención eso. No sé usted, él le pueden haber dicho señor, general, pero mire la manera como se dirigieron a él. Y sus sirvientes, sus mayordomos, como usted quiere llamarle, sus soldados le dijeron, Padre mío. Y mire lo que le empiezan a decir. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, diga conmigo gran cosa. A ver, dígalo de nuevo, gran cosa. ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás? ¿Era una cosa difícil o era una cosa sencilla? O sea, estos hombres le estaban diciendo, mira, Señor, usted es tan valiente. Nosotros le hemos visto cómo usted es en las batallas, nadie le puede hacer frente. Y yo estoy seguro, mire, estos hombres le dijeron, yo estoy seguro, Padre mío, que si le hubieran dicho que usted trajera la cabeza de 50 filisteos, usted las hubiera traído porque usted es hombre valiente. Y si le dijeran que fuera a matar 10 leones, usted los hubiera ido a matar. Diga conmigo, difícil. Dice, pero sumérgete, dijo, lávate, es una cosa. Diga conmigo, es una cosa. Dígalo de nuevo, es una cosa. Y las cosas para Dios son. Lo que pasa es que nuestra estructura no recibe las cosas fáciles. A veces son tan fáciles que no las creemos. Mire, la gente nos dice, mira, ¿a poco con una oración que haces y recibes a Jesús, ya por eso te vas a ir al cielo? Porque es así de fácil. Pues así está escrito en la palabra, porque eso es. Porque para Dios todo es. Pero nuestra estructura mental pensamos que tiene que ser muy difícil. Gracias a Dios por las personas espirituales que tenemos a nuestro alrededor y que nos pueden dar un consejo y que saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mi hermano, la sanidad no estaba porque las aguas fueran milagrosas. La sanidad de él estaba en una obediencia. Pero es tan fácil lo que Dios nos pide que es muy difícil de creer. La mujer de flujo de sangre, ¿recuerda usted cuántos años tenía? 12 años, 12, ¿verdad? Durante esos 12 años, ¿qué fue lo que hizo? Visitó todos los doctores, se gastó toda su fortuna. Oiga, porque 12 años visitar doctores, tenía que haber tenido una fortuna, ¿o no? Eso era fácil. Ahora me recomiendan aquel doctor, ahora voy allá. No, allá en Houston está el mejor. Vamos allá. Pero luego viene y dice, si tan solo tocar el manto, seré, que es más fácil, que es más barato, por decirlo de alguna manera. Pero es tan fácil que no lo creemos. Poco como con una oración así de sencillo. Pues dice la palabra, orar por los enfermos y seréis
Pero el que están orando no lo recibe en ese momento, entonces tiene una expectativa equivocada y empieza a decir, no, es que en ese momento no pasó, yo quería que fuera así. Pero la Biblia dice que pongamos nuestros enfermos y serán. Y si usted es un hombre, una mujer que va a dar un consejo, pídale a Dios tener la sabiduría para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dando honra. A mí hay dos ejemplos que se me han quedado muy grabados. Yo solo he estado en dos iglesias, de hecho de esta manera. Yo he tenido dos pastores, el primero de ellos ya está con el Señor, el pastor Isidro en Saltillo, y ahora bueno, el pastor Cach, mi pastor. Y recuerdo en un tiempo en Saltillo, hubo alguna situación en la iglesia y todos hablaban cosas alrededor del pastor. Pero eso pasa nomás en Saltillo, ¿verdad? Yo cuando veo hombres que están, mujeres que están tomando un café, le digo, Señor, líbrame de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando veo a los hombres, digo, Señor, líbrame de todo doble mal en el nombre de Jesús. Sí, ¿verdad? Porque hay gente que se junta para hablar y decir cosas que ni saben ni conocen, pero las hablan. Bueno, eso pasa allá en Saltillo. Entonces hablaban y hablaban del pastor, pero nadie ni le decía nada. Y es que esto, y es un asunto realmente delicado. Y un día yo pido una cita con él, le digo, pastor, fíjese que le voy a tratar un asunto. Le digo, pero es muy delicado. Y dije, no hay ni cómo decírselo, no hay ni cómo abordarlo. Y él me dijo, no, tú dime lo que tú quieras, dime lo que me tengas que decir. Y dice, yo sé que me amas y lo que me vas a decir no me va a lastimar, me va a ayudar. Entonces, si usted va a dar un consejo o va a decir algo, siempre honrando a las personas que usted va a aconsejar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Honrar a las personas. Bueno, ya se lo dije. Y de verdad eso trajo una sanidad en él, en la iglesia. Se aclaró lo que se tenía que aclarar y punto. Recuerdo otro ejemplo, ya hace algunos años de esto. Recién tomamos la cobertura con el pastor Cash. Estábamos en una reunión en la ciudad de Guadalajara. ¿Estabas ahí conmigo, tu hija o no? Estábamos en una reunión de pastores de cobertura. En ese entonces éramos relativamente pocos, ¿verdad? ¿Qué seríamos? Unos 12, 14 tal vez pastores con sus esposas. Y estábamos en una reunión con él. Y él estaba exponiendo un tema y luego de repente dice, como Jesús que hizo, que le pedí esto y no lo hizo, enfrente de los pastores. Y resulta que lo que él estaba diciendo se le había olvidado algo y no era correcto lo que estaba diciendo. Entonces yo tenía dos opciones. Una, decirle, a ver, pastor, a ver, usted no está, yo levanto mis manos y le digo, usted está equivocado por esto y se recuerda. Era lo que debería de haber hecho, ¿o no? Era lo naturalmente que debería haber hecho. Pero aguanté callado, por la gracia, por favor de Dios, mire, para que Dios estaba tratando conmigo. Y ya cuando terminó la reunión y todo, y le dije al pastor, ¿me puede permitir un minutito solo en su oficina, pastor? Solo quiero comentarle algo. Ya fuimos a la oficina, estábamos, no sé si tú me acompañaste, no creo que no. Y entré con él y dije, pastor, nomás de lo que usted comentó hace un momento, quería comentarle esto. Recuerda que yo le dije esto, le comenté esto. Se agarra la cara, así, mira, así fue su expresión. Jesús dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Él me dice, Jesús, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Perdóname, no me acordaba. 2 o 3 veces me pidió perdón. Dije, ínquese y lo perdono. No, pero eso me ha valido tener una amistad con él. El honor te abre puertas. Amén. Diga conmigo, con respeto, con honra. Entonces este hombre se le acercaron, le dijeron, Padre mío, y es de esta manera, él dijo, entonces él descendió. Mire por favor, cuando usted y yo damos un consejo, o cuando nos dan un consejo lleno de honra, no para menospreciar, no para hacerte sentir mal, o nosotros hacer sentir mal a la persona, porque era natural que él dudara, ¿o no? Era natural. Así había tenido lepra yo no sé por cuántos años. Diga conmigo, era natural o no. Así de sencillo, métete allí y ya vas a salir sano. Eso se duda o no. Imagínense cuando deberían de caer los muros de Jericó y viene el Señor y le dice a Josué, solo dale 7 vueltas y los muros se van. ¿Qué hubiera pensado usted? No es difícil de creer, pero era fácil de hacer o no. ¿Qué de difícil tenía darle 7 vueltas al muro? Pero era muy difícil. Yo creo que veían los muros y esto que se van a caer con 7 vueltas. Y así le podría poner ejemplos Moisés. ¿Recuerda de Moisés? Cuando tenía que atravesar el mar y Dios le dijo, levanta la mano, solo levanta la mano y el mar se va. Pregunta, ¿qué tenía de difícil levantar la mano? Yo quiero que usted piense eso. ¿Qué tenía de difícil? Tenía 3 opciones. Una de ellas, enfrentarse con el faraón que venía detrás de él. Pero no sabían pelear, ni traían armas. O la otra era pasar a nadar, pero no habían ido al gimnasio, no habían tomado clases de natación. Entonces tenía 3 opciones, o morir ahogado, o morir a filo de espada, o levantar la mano. ¿Cuál era la más sencilla? La más fácil de creer, he dicho, hermanos, el Señor nos, porque a veces nos ponemos espirituales, ¿verdad? El Señor nos está llamando a su presencia. La nube se cambió de lugar. ¿Usted ha escuchado eso? Cuando alguna gente dice, es que la nube se movió.
Por eso yo me muevo de iglesia. Si he escuchado alguna vez, yo lo escuché en Saltillo eso. Es que la nube se movió, entonces hay que movernos de iglesia. Y a veces suena muy espiritual eso, ¿o no? O Dios me habló. Entonces Moisés se podía haber puesto muy espiritual y dice, hermanos, el Señor nos está llamando a su presencia porque allá nos necesita. Y cuando allá se pase lista, eso es, ¿cómo hubiera sonado eso, doctor? ¿No? A mi izquierda todos los que quieran morir ahogados y a mi derecha todos los que quieran morir bajo espada. Porque cuando allá se pase lista, mis amados, suena espiritual eso, ¿no? ¿O no? Que a veces nos pasamos así. ¿Qué era más? O levantar la mano y el mar se iba a abrir. A ver, dile que está a tu lado, ¿qué era más sencillo? Ahora dile que era más difícil de creer. A veces Dios nos pide cosas tan sencillas, pero tan difíciles de creer. Y yo no sé usted, pero Dios ha hecho cosas tan gloriosas en mi vida de una manera tan sencilla en usted, pero son difíciles de creer. Le he platicado cuando me metí en un problema económico muy fuerte ya siendo cristiano. Un pastor me dijo algo, quisiera las cosas de tal manera. Yo pensé, dije, este pastor que me puede enseñar si no sabe nada de negocios. Y yo hice las cosas a mi manera porque yo tenía una perspectiva. Este pastor que me va a enseñar a mí, dije yo. Nunca he tenido un negocio, probablemente nunca había tenido un negocio, pero sabía escuchar de Dios. Y me metí en un problema muy fuerte. Y duré como un año y medio en esa situación económica. Y yo no me rendía, yo le seguía, dije, sí se puede, lo voy a lograr. Y hacía reuniones y lo vamos a hacer ahora sí y ahora así. Y resulta que cada vez estaba mi situación más difícil, pero más difícil. Resulta que un día mi esposa escucha una voz, estaba yo bañándome y entra mi esposa y me dice el Señor que Él va a pagar todas tus deudas. Yo dije, ay amor, es que me quieres mucho. Pero ¿cómo que así? Le dije, si tú no estás, tú que sabes de negocios también. Ese domingo, eso me lo dijo ella en la mañana o el sábado. Sábado, domingo, en la mañana. El domingo en la tarde voy a la iglesia, ahora un profeta por mí y me dice el Señor que Él va a pagar todas tus deudas en 3 meses. Dije, sí, no sabe cuánto debo. Y era en dólares. Era fácil para Dios, difícil para mí. ¿Y qué cree? En 3 meses pagué mi deuda. Y no le estoy hablando de poquito dinero. Era una muy buena cantidad, cientos de miles en dólares. Y en 3 meses, diga conmigo, para Dios todo es fácil, pero para mi estructura es muy difícil. Yo quiero hacer las cosas como yo creo. Sigamos la historia. Ahora dígale que se me hace que no era de ti, era de mí. Dile, me equivoqué. Dile, tenía una expectativa incorrecta. Entonces, mis hermanos, esto nos tener maneras de pensar y pensar que Dios lo va a hacer así y Dios lo va a hacer de esta manera. Eso nos desconecta del poder de Dios. Nos enojamos, hablamos cosas, decimos cosas. Mire cuántos matrimonios se han divorciado no porque no se amen, sino porque lo hacen en acto de venganza. ¿Quién cantaba esa de la Paquita del Barrio? ¿Cómo iba esa, Carmen? ¿Te recuerdas? No se me rompió la cadenita. No, esa no. No, esa que decía 3 veces te engañé. ¿Cómo va esa? ¿Te acuerdas, Daniel, cómo iba esa? No. La primera, ¿por qué? Vamos, ayúdeme, ándele, no sea así, hombre. La primera por coraje. La segunda por capricho. Y la tercera porque me gustó, dijo. Pero no es que no lo amara, lo que pasa es que el primer acto fue un acto de venganza. Y a veces hay gente divorciándose por actos de. Y así hemos hecho cosas, mis hermanos, por vengarnos, como las que yo le platico ahorita. Pero quiero que me acompañe a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, por favor. En el versículo 20, por favor. ¿Recuerda que iba a ir delante de nosotros? Hace un momentito que le dije que meditara cuando estuvimos leyendo las escrituras. ¿Qué iba adelante? Su justicia. Y detrás, su gloria. Pero cuando usted y yo nos enojamos y hablamos cosas y decimos cosas y hacemos cosas porque estamos enojados, dice aquí, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Diga conmigo, donde no hay justicia, no hay gloria. Lo voy a decir de nuevo. Donde no hay justicia, no hay gloria. Porque la justicia, escúcheme por favor con esto, porque la justicia le abre camino a la gloria de Dios. Lo repito, porque la justicia de Dios le abre camino a la gloria de Dios. Su justicia irá delante de mí y su gloria será mi retaguardia. Pero cuando nosotros nos enojamos, mis hermanos, ahora todos nos enojamos. ¿Qué tenemos que aprender de hoy? No hablar, no actuar. Ayer me habló una persona, me dice, pastor, es que esta operación, necesito esta operación, dice, pero me siento muy inquieto. Estoy muy inquieto en hacer esta operación, pero me están pidiendo que ya la haga ahorita, que ahorita tengo que hacer eso. Le digo, no lo hagas. Si estás tan inquieto y hay esa situación, dije, yo no haría una operación así. Y a veces tomamos decisiones, hermano, cuando estamos así. Ahora sí quiero que me acompañen, con esto voy a terminar, en el libro de Romanos, por favor. ¿Cómo son las cosas para Dios? Pero las cosas para Dios son tan fáciles que para mi mente son era tan fácil que los muros se cayeran, era tan fácil que esta mujer tocara el manto
y sería sana. Era tan fácil que es muy difícil de creer. Dios nos manda a hacer cosas tan fáciles, mis hermanos. Dios nos dice, perdona, y te voy a perdonar. Es fácil, pero es que no lo siento. Pero dice la Biblia que Dios es el Dios de toda carne. Entonces es un momento cuando usted podemos decir, Señor, mas ya no vivo yo. El evangelio es poder de Dios. Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que al que te haga un mal, ¿con qué le tienes que pagar? Eso es poder de Dios, poder de Dios. Dios le dijo a José, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y mire lo que Dios le dijo a José, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. El que se levante contra ti, dice, lo va a hacer sin mí, dice. Pero esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a José. No te apartes ni a diestra. Si yo le digo que usted va a ser prosperado porque le van a llamar de una empresa que pague muy bien aquí y así va a venir su prosperidad, aunque tenga que trabajar 2 o 3 turnos, dice, sí se puede, pero es una cosa difícil porque tiene que comprometer sus tiempos, su familia, su servicio a Dios. Viene de vez en cuando, pero así estamos, así nuestra estructura esa es. Y luego viene Dios en la palabra y te dice que hagas una cosa sencilla. Y Dios te dice, trae los diezmos al alfolí y pruébame, dice el Señor. Mira que el Señor lo dice. Dice, pruébame a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición. ¿Hasta dónde? Señor, así de sencillo. Yo mejor me echo como 2 o 3 turnos, porque esa es nuestra manera de pensar, iglesia. Ahora, no se sienta mal porque es lógico que usted se sienta así. A mí cuando este profeta me dijo, en 3 meses, yo pensé dentro de mí, le dije, si tengo año y medio, no he podido ni siquiera abonarle, cada vez crece más la deuda. Y este profeta viene y me dice que en 3 meses. Era normal que dudara, como usted duda a veces de las cosas de Dios. Tenemos perspectivas. Platicaba en la mañana, cuando decido ya servir al Señor después de buen tiempo de haberme resistido. Pastor Isidro se estaba abriendo iglesias en Laredo, Texas, en McAllen, en San Antonio. Y siempre que iba él, me llevaba a mí. La mayoría, la gran parte de las veces. Y cuando no podía él, me mandaba a mí. Y yo sufría porque después de ahí me tenía que ir a comer al mall. Usted sabe esas cosas. Dije, Señor, tengo que sufrir por el evangelio, Señor. Pero mire, mi expectativa era, y por fin llega el tiempo de que se iba a abrir la iglesia en San Antonio, y de ahí de San Antonio se iban a empezar a servir las demás misiones, le llamaban. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué cree que yo pensaba? ¿Quién se iba a ir a Texas? ¿Ese era mí? Pues yo iba. Ahorita ya estuviera predicando en Spanglish, no sé si me explico. Pero resulta que no, resulta que muere el pastor y me dicen, vete allá a Celayor. Y nos venimos al Bajío. Y después de estar predicando en San Antonio, en Laredo, así con aire acondicionado y toda la cosa, estaba predicando en un pueblo que yo no sé si está bien, un pueblo que se llama Manuel Doblado, predicando alrededor, y al lado mío había un criadero de puercos. Aleluya. Salía yo oliendo no a unción, a puerco. Y lo iba a Dolores Hidalgo y estamos predicando. ¿Y qué cree que nos llovían? No nos llovía fuego del cielo, nos llovían tomates podridos. Yo podía haber renegado o no. Y lo iba a predicar a San Miguel Allende. Y cuando llegaba el grupo a predicar, ¿cómo cree que estaban? Bien servidos hasta atrás. Y me decían que si era un, ¿te acuerdas? ¿Cómo me decían que si era un ecuménico? Y que no sé, le dije, ¿de qué me está hablando este amigo? Yo le decía, vamos a hablar del evangelio. Y el Señor convirtió el agua en vino, y los que estaban ahí decían, amén, amén, sí. Dile que está a tu lado, pero Dios tiene sus maneras. Dígale que está a tu lado, es muy serio, dile, Dios tiene sus maneras. Y quiero que me acompañes, y con esto termino, el libro de Romanos, capítulo 8. Yo le decía a mi esposa, y permítame decirle esto, quiero pedirle el favor que todos los jóvenes, bueno, no, lo voy a decir mal, lo dije mal, todos los que tienen el gran privilegio de tener papá y mamá, pónganse de pie, por favor. Déjenme darles un consejo. Todos los que tengan privilegio de tener papá o mamá, permítame darles un consejo. Y vaya aquí, varios de mi familia, mi esposa, que no me van a dejar mentir de esto. Pónganme mucha atención, y esto lo voy a decir para que yo espero en el Señor que sea bendición para usted. El primero que se convirtió al Señor no fui yo, fue uno de mis hermanos. El primero. Él se convirtió a Dios, recibió a Jesús en otra ciudad. Pero nadie lo siguió, nadie lo seguimos, dice el otro. Años después recibo a Jesús en mi corazón. Y una gran parte de mi familia hoy es cristiana. Y quiero que me ponga mucha atención a este consejo. Orando yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué fue así? ¿Por qué ahora tengo el privilegio de compartir la palabra? Y escúchame, hijo, hija que estás aquí. Dijo el Señor, primero porque a mí me plació, porque yo escojo a quien yo quiero escoger. Y número 2, porque siempre has honrado a tus padres. Número 2, porque siempre honraste a tus padres. Sabe que a mis padres, dentro de mis posibilidades, siempre les di lo mejor.
Nunca permití dentro de mis posibilidades, no estoy diciendo que esté mal, pero nunca, cuando yo podía, nunca permití que mis padres estuvieran en una institución pública de hospital. Mi padre murió en el mejor hospital de Monterrey. Casi 15 días sin cuidados intensivos. Mi familia me decía, te vas a acabar el negocio. Y le dije, si acabo los negocios, sigo con los demás bienes. Honra a tu padre, honra a tu madre y siempre te va a ir bien. Siempre te va a ir bien. Levanta tu mano, todos los que tengan papás o mamá, levante su mano, por favor. Esto lo recibí hace poco. Le dije, Señor, porque hoy tengo ese privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Lo normal era que mi hermano mayor lo hubiera, él era el que tenía que tener, él era el primogénito. Iglesia, honra a tu padre y a tu madre. Dentro de tus posibilidades, dale lo mejor que tú puedas. No escatimes en ellos, ni tiempo, ni dinero. Y tienes una promesa de Dios. Serás de larga vida y te va a ir bien. Te va a ir bien, te va a ir bien. Eso lo recibí hace poco. Le dije, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Así es que te doy ese consejo, iglesia. Y no te estoy diciendo porque yo haya sido así súper guau, súper bueno. Simplemente lo hice, simplemente honré. Y Dios hoy me ha bendecido con predicar su palabra. Yo no sé qué tan próspero fuera si siguiera en los negocios, no sé. Pero no hay nada que se pueda comparar hoy a lo que Dios me ha permitido hacer hoy, predicar el evangelio. No hay nada que se pueda comparar. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, Señor. Que tienen el gran privilegio, Señor, de tener papá, de tener mamá, Señor. Señor, que ellos puedan tener en su corazón el poder de la honra, Padre, el poder de honrar a nuestros padres, y que ellos puedan experimentar, Señor, el poder que hay en la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Siempre ha funcionado, iglesia. Yo te doy testimonio que Dios es fiel. Hace un momento hablaba con una pareja ahí en mi oficina y me decía, pastor, estoy tomando una decisión muy difícil en mi vida, una decisión muy difícil en mi vida, me dijo. Ya me platicó de qué se trataba y yo le digo, lo único que yo te puedo decir es que Dios es fiel. Si tú estás escuchando la voz del Espíritu de Dios y la voz de tus autoridades, puedo decirte que Dios es fiel. Puedo decirte, mi amada iglesia, que Dios es fiel. Que puedo decirte, como dijo Abraham, poderoso es Dios para cumplir todo lo que Él ha prometido. Dice que Abraham no dudó de la promesa, viendo que su cuerpo era ya casi como muerto, dice, tampoco dudó de la promesa cuando vio a la matriz de Sara, que era estéril, sino se fortaleció dando gloria a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Muchas gracias, Señor. Y así como estás de pie, permíteme terminar con este versículo o con esta escritura. Si todos le escuchan, por favor, mire lo que dice. Cuando digo escuchar es ponerle mucha atención, porque esto es algo glorioso. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué puedes contestar a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y yo cómo sé que está Dios conmigo? Versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y mire la pregunta que se hace: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio el Hijo, si el Señor mandó a su Hijo a la cruz para que llevara todos nuestros pecados, llevara todas nuestras rebeliones, todas nuestras enfermedades, toda nuestra pobreza, ¿cómo nos atrevemos a dudar que Dios nos va a sanar, que Dios va a restaurar, que Dios nos va a prosperar? Dice Pablo, ¿cómo crees? Si Dios está contigo, ¿cómo crees? Dice Pablo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice, ¿qué problema contra ti? No dice que no vayas a enfrentar problemas. Lo que te está diciendo es que ningún problema te podrá derrotar. Lo que sí te está diciendo es que no te está diciendo que no tengas enemigos ni situaciones que tengas que enfrentar o que tengamos que enfrentar. Lo que sí nos está diciendo es que en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que nos está diciendo. Y no hay cosa que por medio de la fe y en obediencia a su palabra la podamos obtener. Ayer ministraba un joven, lo ministré hace como mes y medio, 2 meses, y le dije, haz esto así. Y no es que yo sea muy inteligente, simplemente ministro conforme a la palabra. Su vida en un mes ha cambiado, su economía. Y ayer estaba hablando con él y digo, imagínate si en un mes te pasó eso. Imagínate si sigues haciendo las cosas así. ¿Qué va a pasar contigo de aquí a diciembre? Pero Dios solo le dijo, esfuérzate, sé valiente. No te apartes, ni a diestra ni a siniestra. Haz todo conforme a la palabra. Haz todo conforme a la palabra, iglesia. Y la palabra es sencilla.
Es fácil, pero difícil de creer, porque tenemos nuestros propios métodos, tenemos nuestras propias sugerencias. Dios nos dice a los esposos, nos dice, ama a tu esposa, y nos dice de qué manera amarla. Dice, como Cristo ama a la iglesia, dice, así ámala, que está dispuesto a dar su vida por ella. Y le dice a la esposa, estar sujeto a su esposo como la iglesia lo está escrito a Cristo. A veces es tan difícil de hacer, tan difícil de creer, porque nuestra estructura mental le dice a la esposa, le dice a la mujer, no se merece que te sujetes a él, no es digno, no, y empieza, y a los hombres dice, no, ni a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Pero mire, Dios nos enseña todo lo contrario. Entonces hay estructuras de este sistema contra las estructuras del reino de Dios. Usted y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer, a quién vamos a seguir. Elías dijo, si Jehová es Dios, síganle a él. Si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero decídanse. Y usted y yo tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién vamos a oír y a quién vamos a seguir? Y seguramente Dios nos va a pedir cosas tan fáciles, pero tan difíciles de creer. Pero Dios te justificó en Cristo Jesús. La justicia la tenemos. Escúchame, plenitud. Y con esto termino. La justicia de Dios ya la tenemos en Cristo Jesús. Porque dice que en Cristo hemos sido justificados. Pero usted y yo necesitamos la gloria de Dios. La gloria de Dios. Su gloria sea nuestra retaguardia. Usted y yo necesitamos su gracia. Que el favor y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Yo quiero la gloria de Dios detrás de mí. Yo quiero el respaldo de Dios. Porque entonces plenitud nadie nos va a poder hacer frente. Habrá cosas que se levanten contra ti. Habrá murmuraciones en contra de ti y de mí. Pero Dios, Él es el que nos defiende. Él es el juez justo. No dejes que expectativas incorrectas te separen del poder de Dios, iglesia. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo por qué Esteban, un hombre piadoso, un hombre misericordioso, murió apedreado. Yo no puedo entender eso. Pero la Biblia dice que cuando él murió, él vio los cielos abiertos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no entiendo por qué el apóstol Pablo, un hombre que compartió el evangelio, que fue el que más iglesias levantó en todo Asia, evangelizó, murió de la manera que murió. No lo entiendo. Yo no entiendo por qué a veces nos pasan cosas, pero Él sigue siendo Dios. Él es el Dios de toda carne, Él es el Dios de toda carne, Él es el Dios de todo. Y solo quiero terminar diciéndote, amada iglesia, plenitud de vida, no te sientas mal si has dudado. Yo he dudado varias veces. Es lógico que dudemos de las cosas tan sencillas de Dios, pero es un buen tiempo para que usted y yo tomemos decisiones. Es un buen tiempo para que le digas, Espíritu Santo, ayúdame a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ayúdame, Señor, a entender que mi fe no debe de estar basada en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Ayúdame a entender, Señor, que humanamente no voy a entender el evangelio, que es poder de Dios. Ayúdame a entender, Señor, que tú no conoces la palabra difícil, que tú no conoces la palabra imposible, que para ti todo es posible y para ti todo es fácil. Y podemos terminar en esta tarde diciéndole, Señor, ayúdame a hacerlo fácil, Señor. Señor, quiero dejar de hacerlo difícil, quiero hacerlo fácil, Señor. Yo necesito tu gloria, Señor. Tu justicia va delante de mí. Señor, yo he recibido a tu Hijo Jesucristo. ¿Por qué no le dices hoy, Señor, yo recibo mi sanidad, mi restauración, mi prosperidad? ¿Qué necesita usted hoy? ¿Te recibió a Jesús? Por la misma fe, reciba hoy lo que usted necesita. No se trata de sentirlo o no sentirlo. Se trata de recibirlo con fe. Se trata de creer que para Dios nada es difícil. Se trata de creer que para Dios nada es imposible. Y usted y yo hoy vamos a creer. Y si nos dicen que le demos 7 huertas, y solo estoy parafaseando, por supuesto. Por más fácil que parezca, decirle al Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a hacerlo fácil. Si hay que levantar la mano para que el mar se abra, levantemos la mano. Si hay que tocar el manto de Jesús, solo tengo que tocarlo. Señor, muchas gracias. Terminamos diciéndole la gloria